En una tranquila mañana de Bristol en 2015, Becky Watts, de 16 años, desapareció sin dejar rastro. Lo que comenzó como un día rutinario en casa se convirtió en una pesadilla, revelando un escalofriante plan de obsesión, traición y violencia calculada, que marcaría a la ciudad y dejaría a una familia buscando respuestas para siempre. En el invierno de 2015, la ciudad de Bristol seguía su ritmo habitual. Los autobuses de la mañana recorrían calles estrechas. Los escolares se reunían en los cruces, mochilas y abrigos de invierno por doquier. El río Avon trazaba una línea tranquila por la ciudad, reflejando cielos grises que parecían suspendidos sobre los tejados. Bristol había sido conocida durante mucho tiempo por su historia y resistencia, un lugar donde antiguos edificios de piedra convivían con modernos cafés y la música flotaba en el aire de la tarde. Pero en los barrios del este, entre filas de casas modestas, la vida transcurría en un tono más silencioso. Becky Watts, de 16 años, formaba parte de ese ritmo. Sus amigos la describían como brillante y expresiva, una adolescente de risa rápida y afición por perderse en la música. Como muchos jóvenes de su edad, Becky vivía entre la niñez y la adolescencia, aún ligada a las rutinas familiares, pero ya imaginando la libertad que la esperaba. Vivía con su padre, Darren Watts, y su madrastra, en una casa familiar del área de Barton Hill, en Bristol. La casa era activa y ruidosa, compartida con varios hermanos y hermanastros. No siempre era fácil convivir bajo un mismo techo con tantas personalidades, pero la familia funcionaba, como muchas familias grandes, mediante compromisos, rutina y pequeñas negociaciones diarias. Becky asistía a una escuela cercana, donde los profesores la recordaban amable y creativa. Le gustaba cantar y soñaba con actuar algún día. En casa, a menudo se retiraba a su habitación, con auriculares, revisando mensajes o practicando letras en voz baja. Para el mundo exterior, su vida parecía ordinaria, estructurada por clases, amistades y rituales típicos de la adolescencia. Sin embargo, bajo la rutina del hogar, existían tensiones silenciosas. En la misma casa vivía el hermanastro mayor de Becky, Nathan Matthews. Matthews tenía 28 años, más de una década mayor que Becky, y su presencia en el hogar a veces alteraba el equilibrio familiar. Quienes lo conocían lo describían como un hombre reservado, que pasaba mucho tiempo solo y tras puertas cerradas. Su relación con Becky era distante, más marcada por las circunstancias que por cercanía. A veces, la atmósfera dentro del hogar se sentía tensa, pequeñas disputas por las tareas, la privacidad y el espacio, comunes en casas concurridas. Pero nada en apariencia indicaba que esa fricción cotidiana estaba a punto de convertirse en algo mucho más oscuro. En febrero, el invierno mantenía a Bristol en su habitual control. Las mañanas frías envolvían la ciudad y el crepúsculo llegaba temprano por la tarde. Las escuelas seguían su rutina y las familias se preparaban para otra semana común. La noche del 18 de febrero de 2015, Becky pasó el tiempo en casa como solía hacerlo. Los mensajes parpadeaban en su teléfono mientras charlaba con amigos. La música sonaba suavemente en su habitación. La noche transcurrió sin incidentes. A la mañana siguiente, el 19 de febrero, todo comenzó en silencio. Dentro del hogar de los Watts, el día avanzaba lentamente. Algunos miembros de la familia se preparaban para ir al trabajo o la escuela. Otros se movían por la casa en un ritmo medio adormilado que caracteriza las primeras horas de la mañana. Para Becky, debía ser otro día de escuela más. Pero al llegar el momento de salir, ocurrió algo inusual. Ella nunca llegó. Al principio, parecía un simple malentendido. Los adolescentes a veces faltan a clase, se quedan dormidos o pasan tiempo con amigos sin avisar. La ausencia levantó preguntas, pero no alarma inmediata. Pasaron horas mientras la familia trataba de determinar a dónde podría haber ido Becky. Su teléfono estaba en silencio. Los mensajes no recibían respuesta. Al llegar la tarde, la preocupación comenzó a crecer. Becky no había contactado a sus amigos. No había aparecido en la escuela. Y nadie la había visto salir de la casa esa mañana. La desaparición de un adolescente en una gran ciudad rara vez es simple. Para las familias, las primeras horas están llenas de incertidumbre, momentos de espera, esperanza y de intentar juntar pequeños fragmentos de información. Darren Watts comenzó a contactar a los amigos de Becky, buscando cualquier pista sobre su paradero. Cada conversación terminaba con la misma respuesta.
nadie había sabido de ella. Al caer la noche, la inquietud en el hogar se volvió más pesada. La posibilidad de que Becky simplemente hubiera salido sin avisar parecía menos probable con cada hora que pasaba. Se contactó a la policía. Oficiales de Avon and Somerset Police comenzaron las primeras etapas de la investigación de persona desaparecida. En ese momento, había poca información que guiara sus pasos, ningún avistamiento confirmado, ningún mensaje y ninguna indicación clara de a dónde había ido Becky. Aún así, incluso en esas primeras horas, algo en la desaparición parecía extraño. Becky había dejado atrás pertenencias que normalmente habría llevado consigo. No había señales de planes de viaje. Ninguna evidencia de que hubiera quedado de encontrarse con alguien. Y según la familia, la última vez que la vieron fue dentro de la casa esa mañana. Para los investigadores, casos como este a menudo dependen de los detalles más pequeños. Un mensaje olvidado. Un testigo fugaz. Una cámara de seguridad que capturó un instante que nadie notó en su momento. Pero en las calles tranquilas de Barton Hill, el día pasó sin respuestas. La noche cayó sobre Bristol. Las farolas se encendieron a lo largo de las estrechas calles, iluminando filas de casas que parecían idénticas en el débil resplandor. Detrás de una de esas puertas, la familia de Becky esperaba noticias que no llegaban. En algún lugar del mismo vecindario, invisible para la ciudad inmersa en su rutina vespertina, los acontecimientos ya habían comenzado a desarrollarse. Acontecimientos que pronto transformarían la búsqueda de una persona desaparecida en una de las investigaciones criminales más perturbadoras que la ciudad haya conocido. Dentro del hogar de los Watts, el silencio se hizo más pesado con cada hora que pasaba. Y en esa fría mañana de febrero de 2015, el momento en que Becky Watts desapareció marcó el instante en que un día ordinario en Bristol cruzó silenciosamente hacia la oscuridad. La luz de la mañana se deslizó lentamente sobre los tejados de Bristol el 19 de febrero de 2015, pero dentro del hogar de los Watts, el día ya había tomado un giro más oscuro. Becky Watts, de 16 años, no había llegado a la escuela, y el silencio que rodeaba su desaparición comenzaba a extenderse por la casa como un miedo silencioso. Al principio, parecía posible que simplemente hubiera salido, tal vez para encontrarse con amigos o pasear por el vecindario, como a veces hacen los adolescentes. Pero a medida que pasaban las horas y su teléfono permanecía en silencio, la preocupación lentamente se transformó en algo más urgente. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas de la casa, la verdad ya comenzaba a desplegarse. Durante las primeras horas de esa mañana, Becky fue atraída fuera de su habitación por alguien que conocía y en quien confiaba. El plan que la llevó allí se había estado formando en secreto durante días, moldeado por una obsesión perturbadora que existía únicamente en la mente de su hermanastro, Nathan Matthews. Matthews había vivido en la casa durante meses, moviéndose por las mismas habitaciones, compartiendo los mismos pasillos, observando silenciosamente las rutinas de quienes lo rodeaban. Los investigadores descubrirían más tarde que Matthews había pasado tiempo construyendo una fantasía que borraba los límites entre control, poder y violencia. Su relación con Becky nunca había sido cercana, pero sus pensamientos hacia ella eran profundamente inquietantes. En mensajes privados y notas encontradas después por los detectives, Matthews discutía planes que revelaban una fijación basada en manipulación y dominación. Para llevar a cabo esos planes, había reclutado la ayuda de su novia, Shauna O'Hare. O'Hare tenía 21 años en ese momento, y su participación se convertiría más tarde en uno de los aspectos más desconcertantes del caso. Sus amigos la describían como tranquila y reservada, alguien que rara vez estaba en el centro de atención. Pero detrás de escena, aceptó participar en un plan que eventualmente destruiría a una familia. Esa mañana, Matthews se acercó a la puerta del dormitorio de Becky. Los detalles que siguieron serían reconstruidos más tarde mediante evidencia, análisis forense y las propias confesiones de Matthews durante el interrogatorio policial. Becky fue sacada de su habitación bajo falsos pretextos, sin saber que estaba entrando directamente en una trampa cuidadosamente preparada. En cuestión de minutos, la situación se volvió violenta. El ataque fue rápido. La casa, que antes había estado llena del ruido cotidiano de la vida familiar, se convirtió en el escenario silencioso de un crimen que conmocionaría al país entero. La vida de Becky fue arrebatada dentro del mismo hogar donde se había sentido segura solo unas horas antes. Lo que siguió reveló un nivel escalofriante de cálculo.
En lugar de alertar de inmediato a las autoridades o intentar ocultar el crimen por pánico, Matthews y O'Hare comenzaron un esfuerzo deliberado por borrar pruebas. Sus acciones durante las horas siguientes formarían más tarde la columna vertebral de la investigación policial. Las cámaras de CCTV ubicadas por Bristol capturaron fragmentos de sus movimientos. Más tarde ese día, la pareja fue vista caminando por los pasillos de una ferretería local. Se movían con calma entre los estantes, seleccionando herramientas como si prepararan un proyecto doméstico común. Entre los artículos que compraron estaba una sierra circular, un objeto que pronto se convertiría en una de las pruebas más inquietantes del caso. Para cualquiera que viera las imágenes sin contexto, la escena habría parecido rutinaria. Dos compradores, pagando tranquilamente antes de salir de la tienda. Pero los investigadores regresarían a esas imágenes una y otra vez. Porque en cuestión de horas tras esa compra, el cuerpo de Becky fue desmembrado. Los restos fueron colocados en contenedores y bolsas de plástico, cuidadosamente ocultados para evitar ser detectados. Matthews luego los trasladó fuera del hogar familiar bajo la cobertura de la oscuridad. El lugar que eligió estaba inquietantemente cerca, a poca distancia, en una propiedad cercana. Un cobertizo de un vecino. Allí, ocultos entre el desorden cotidiano del hogar, los restos de Becky fueron almacenados en un intento de retrasar su descubrimiento. Mientras tanto, fuera de las sombras de ese crimen, la búsqueda de Becky Watts se intensificaba. Al llegar el 20 de febrero, oficiales de Avon and Somerset Police iniciaron formalmente una investigación por persona desaparecida. Los detectives comenzaron a entrevistar amigos, familiares y vecinos, intentando reconstruir la línea de tiempo de los últimos movimientos conocidos de Becky. Voluntarios se unieron a la búsqueda en todo Bristol. Aparecieron carteles con la fotografía de Becky en escaparates y postes. Las redes sociales se llenaron de mensajes de desconocidos ofreciendo ayuda, compartiendo información y esperando que la adolescente aún pudiera ser encontrada con vida. Dentro del hogar de los Watts, Matthews parecía cooperar. Hablaba con la policía y con la familia, mostrando preocupación por la desaparición de Becky. Para quienes lo rodeaban, parecía tranquilo, incluso útil, ofreciendo detalles sobre la casa y las rutinas de Becky. Sin embargo, los investigadores confían en más que palabras. Estudian el comportamiento, pequeñas inconsistencias y momentos donde una historia comienza a fracturarse. Y lentamente, las grietas comenzaron a aparecer. Al examinar las grabaciones de CCTV de negocios por toda la ciudad, una secuencia llamó su atención. Mostraba a Matthews y O'Hare dentro de la ferretería el mismo día que Becky desapareció. La compra de la sierra circular levantó preguntas de inmediato. ¿Por qué necesitaba Matthews esa herramienta? ¿Por qué la compró tan repentinamente, solo horas después de la desaparición de Becky? La grabación marcó un punto de inflexión en la investigación. La policía centró su atención en Matthews y O'Hare, revisando silenciosamente sus movimientos y examinando la evidencia física dentro del hogar familiar. Los especialistas forenses revisaron habitaciones, pasillos y pertenencias personales, buscando rastros que revelaran lo ocurrido. Dentro del dormitorio de Becky, el silencio contaba su propia historia. Sus pertenencias permanecían exactamente donde las había dejado. La ropa doblada con cuidado. Los objetos personales intactos sobre su escritorio. Nada sugería que hubiera abandonado voluntariamente su vida. Pero en otras partes de la casa, los investigadores comenzaron a encontrar signos de que algo mucho más siniestro había ocurrido. La búsqueda por Bristol continuó, expandiéndose a propiedades y almacenes cercanos. Luego, el 2 de marzo de 2015, los oficiales entraron a un pequeño cobertizo en Barton Hill. Lo que descubrieron adentro confirmó los temores que habían crecido desde la desaparición de Becky. Ocultos en contenedores y bolsas estaban los restos de la adolescente de 16 años desaparecida. La búsqueda de Becky Watts había terminado. Y la investigación sobre su asesinato apenas comenzaba. El hallazgo de los restos de Becky Watts en ese pequeño cobertizo de Barton Hill conmocionó a Bristol. Para la familia Watts, el alivio de haberla encontrado era inseparable del horror por lo que le habían hecho. La investigación pasó completamente de búsqueda a indagación criminal, y el peso de la evidencia contra Nathan Matthews y Shauna O'Hare se convirtió rápidamente en el foco de la policía. Desde el momento en que apareció la grabación de la sierra circular, los detectives comenzaron a reconstruir una línea de tiempo que mostraba premeditación y un escalofriante desprecio por la vida humana.
La naturaleza meticulosa del crimen, planeado, ejecutado y parcialmente registrado en CCTV, ofreció a la ley una ventana clara, aunque aterradora, hacia la mente de los perpetradores. Una vez arrestados Matthews y O'Hare, el proceso de reunir el caso avanzó con rapidez. Oficiales y equipos forenses catalogaron minuciosamente cada evidencia del hogar familiar, el cobertizo y las áreas circundantes. Expertos analizaron huellas dactilares, fibras y materiales traza. Evidencias de sangre, muestras de ADN y fibras vinculaban directamente a Matthews con la disposición del cuerpo de Becky. Los contenedores y bolsas de plástico donde había sido ocultada se convirtieron en piezas clave del rompecabezas. Incluso la manera en que se compró y manipuló la sierra fue examinada detenidamente. Cada detalle, al conectarse, mostraba un cuadro incontrovertible de intención, manipulación y violencia. El papel de O'Hare fue igualmente analizado. Aunque inicialmente aseguró tener mínima participación, los investigadores demostraron que había sido cómplice tanto en atraer a Becky como en ocultar el crimen. Su cooperación comprando equipos, asistiendo en la disposición del cuerpo y manteniendo el secreto evidenciaba un nivel perturbador de implicación. Evaluaciones psicológicas posteriores revelaron que, mientras Matthews había ideado el plan con motivaciones sexuales en el centro, O'Hare siguió sus directrices, alineación que definiría su responsabilidad penal. A medida que se acercaban los procedimientos legales, la ciudad de Bristol se preparó para el juicio. La atención mediática fue intensa, aunque el tribunal buscó mantener el decoro, centrado en hechos y no en sensacionalismo. Familiares, amigos y miembros de la comunidad se reunieron fuera del juzgado, una presencia silenciosa que contrastaba con la gravedad del caso dentro. La sala se convirtió en un espacio donde los detalles meticulosos del crimen fueron expuestos, líneas de tiempo, grabaciones de CCTV, testimonios y reportes forenses formaban la columna vertebral de la acusación. La fiscalía presentó la planificación calculada de Matthews como central para comprender su motivo. La evidencia demostraba que sus acciones no fueron impulsivas ni accidentales. Mensajes de texto, discusiones previas y la secuencia cuidadosamente organizada de eventos que condujeron a la muerte de Becky subrayaban una intención deliberada. La defensa de O'Hare intentó presentarla como manipulada, pero la evidencia acumulada mostraba participación activa, no pasiva. La presentación gráfica, pero cuidadosamente detallada, de hallazgos forenses permitió a los jurados comprender la magnitud del crimen sin sensacionalismo innecesario. Durante todo el juicio, el elemento humano permaneció presente. Testimonios de amigos y familiares describieron la calidez de Becky, sus ambiciones y su lugar en la comunidad. Profesores recordaron su creatividad y resiliencia. Cada recuerdo reforzaba la naturaleza trágica de la pérdida, anclando el caso no solo en hechos legales, sino en la vida real que había sido extinguida. Psicólogos testificaron sobre el trauma duradero de la familia y el perfil psicológico de Matthews, destacando la peligrosa combinación de obsesión, desapego y premeditación. Tras varias semanas, el jurado llegó a sus veredictos. En diciembre de 2015, Matthews fue condenado por asesinato y sentenciado a cadena perpetua, con un periodo mínimo antes de ser elegible para libertad condicional. El tribunal concluyó que la combinación de motivación sexual, planificación meticulosa y acciones directas que llevaron a la muerte de Becky justificaba la máxima pena disponible. O'Hare, hallada culpable de homicidio involuntario, recibió 17 años de prisión, reflejando su implicación pero reconociendo la influencia de Matthews en sus acciones. Las sentencias marcaron una forma de cierre para el sistema legal, aunque nunca podrían revertir la devastación personal infligida. Más allá del tribunal, el impacto del asesinato de Becky Watts se sintió en Bristol y más allá. Miembros de la comunidad organizaron memoriales, vigilias con velas y campañas para crear conciencia sobre la violencia contra jóvenes. Escuelas y organizaciones locales iniciaron programas para educar a adolescentes sobre seguridad personal, reconocimiento de conductas manipuladoras y la importancia de denunciar preocupaciones. La historia de Becky Watts, aunque horrenda, se convirtió en catalizador de conversaciones sobre protección, vigilancia y apoyo en familias y vecindarios. Para la familia Watts, la vida tras el juicio siguió siendo una mezcla de dolor, resiliencia y defensa silenciosa. Darren Watts habló públicamente sobre la importancia de recordar a Becky por quien era, no solo por las circunstancias de su muerte. Sus hermanos menores enfrentaron un mundo para siempre alterado, llevando recuerdos de risas, creatividad y momentos cotidianos que nadie podría reemplazar.
familia y amigos mantuvieron rituales privados de recuerdo, momentos de reflexión, música y narración que mantenían viva la presencia de Becky. El caso también influyó en los procedimientos policiales y la conciencia pública en Reino Unido. Los departamentos de policía examinaron cómo los casos de personas desaparecidas escalan y cómo las primeras horas de investigación son críticas. El uso de CCTV para reconstruir líneas de tiempo, junto con la diligencia forense, reforzó la importancia de respuestas rápidas y metódicas. Las redes sociales y la participación comunitaria demostraron ser vitales para mantener activas las búsquedas y crear redes de información. Hoy, Becky Watts es recordada no solo por la tragedia de su muerte, sino por la persona que fue en vida, una adolescente brillante y creativa, cuyo potencial y sueños fueron truncados. Los memoriales en Bristol continúan honrando su memoria, y las iniciativas benéficas en su nombre apoyan proyectos juveniles, programas educativos y recursos de salud mental. La historia de su vida y los eventos alrededor de su muerte sirven como advertencia y testimonio de la resiliencia de una familia y comunidad ante una pérdida inimaginable. Aunque los detalles del crimen siguen siendo escalofriantes, el legado perdura en las conexiones humanas, la conciencia generada y los cambios inspirados por su historia. El sistema de justicia cumplió su función al responsabilizar a Matthews y O'Hare, pero es la memoria colectiva, la defensa y los esfuerzos continuos para proteger a los vulnerables lo que constituye el impacto duradero. El nombre, la vida y la historia de Becky Watts permanecen entrelazados en el tejido de Bristol, recordando la fragilidad de la vida y la fuerza de quienes quedan para honrarla. Años después, las imágenes de una ciudad conmovida por el duelo, familias abrazándose y comunidades unidas en memoria de Becky Watts resuenan con intensidad silenciosa. El juicio concluyó, se dictaron sentencias y los perpetradores fueron separados de la sociedad, pero la conversación sobre seguridad, protección y conciencia continúa. El legado de Becky trasciende la tragedia, incorporándose en esfuerzos para prevenir crímenes similares y empoderar a jóvenes en un mundo que a veces puede albergar oscuridad. En la calma de la noche, las calles de Barton Hill, antes marcadas por el peso del duelo, ahora llevan historias de recuerdo. Cada farola, cada reunión comunitaria refleja el impacto de una vida terminada demasiado pronto y la responsabilidad perdurable de quienes quedan para asegurar que esa memoria inspire vigilancia, compasión y cuidado. Así, la presencia de Becky Watts continúa, no en los momentos perdidos, sino en la conciencia, la defensa y la determinación colectiva que inspiró. La ciudad, aunque cambiada para siempre, transmite la lección de que incluso frente a la oscuridad profunda, la resiliencia humana y la búsqueda de justicia perduran.